Acá hay compañeros de la corriente sindical federal, compañeros de... Están compañeros de farmacia, compañeros de cuero, compañeros gráficos. La verdad que hay muchos gremios presentes que teníamos ganas de compartir con vos un rato. Y hay alrededor de 140 comisiones internas. Hay un representante de cada uno de los organismos públicos del Estado nacional y municipal que bueno, estos compañeros y estas compañeras se enamoraron de un proyecto de país, levantan las banderas de un proyecto nacional, son quienes garantizan que a nuestros pibes no les falte nada en la medida de lo posible, son los que se enamoraron del Estado porque hubo un Estado presente como herramienta de inclusión social, un Estado como transformador. Y hoy además se cumplen 6 años del Lunapar, en donde se hizo el encuentro de Néstor le habla a los jóvenes y los jóvenes le hablan a Néstor, en donde ese día vos hacías referencia a que había un estado de inclusión presente, que veníamos lamentablemente de una crisis muy grande en donde a nuestro pueblo le dábamos las necesidades básicas desde el Estado para sobrevivir y que con todas las políticas que se llevaron adelante pudimos empezar a repartir computadoras a más de 5,5 millones de pibes y que eso demostraba un cambio radical en lo que era la presencia del Estado en nuestro pueblo. Eso demostraba lo que era una política de inclusión, buscar la igualdad. Así que yo no voy a seguir hablando, lo único que te queremos transmitir, nuestra generación creció pensando que en la Argentina el único momento histórico de felicidad fue durante el peronismo y nosotros pudimos experimentar con vos y con Néstor que hubo un proyecto de país digno, hermoso, para enamorarse, para vivir, para crecer, para proyectar, para invitarnos a soñar, y un proyecto de país por el cual uno puede dar la vida. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, en primer lugar, está un poco fuerte, ahí está mejor, ¿no? Así no retumba. Darles las gracias a los compañeros, a las compañeras, por esta cálida bienvenida. Hacía tiempo que el Tano y Máximo me martillaban la cabeza con esto de venir a dar una charla a los compañeros de ATE Capital. La verdad que Tano, aunque te parezca mentira, no me acordaba que hoy hacía 6 años del Luna. Debe ser porque la cabeza de uno, por lo menos la mía, tiene mecanismos que se resguardan de los momentos que fuiste muy feliz, pero que en estos momentos me cambió un poco la cara cuando me hiciste acordar esto, claro. Voy a tratar de que no me cambie el ánimo, pero no, fue un día muy fuerte. Fue el día que tenía que hablar él y que prácticamente lo obligué a que no lo hiciera porque él quería igual, no tendría ni siquiera que haber ido a ese acto. Y sin embargo fue. Bueno, listo. Nada. La verdad
La verdad que hoy voy a empezar un poco la charla medio como por el final o por el medio, por no sé dónde, porque lo charlábamos recién con los compañeros de ATE, de las distintas delegaciones del país y de los compañeros de la corriente sindical que también estaban esperándome hace un rato, y yo hablaba del lenguaje y de las subjetividades que se habían creado, ¿no? Y la verdad que hoy quiero empezar de esta manera diferente, porque un hecho claro, como el que pasó hoy en Plaza de Mayo, con lo que se dio en llamar el verdurazo, y que había pasado días antes, semanas antes también, cuando los productores del Valle de Río Negro distribuyeron peras y manzanas, pusieron así, ante las cámaras de televisión, ante las lentes de los fotógrafos, lo que ha sucedido en estos 9 meses en la República Argentina. Y entonces, paralelamente, en un lugar muy lindo que construimos, y que es el Centro Cultural Kirchner, denominado así por ley del Congreso de la Nación, paralelamente se desarrollaba una comida muy paqueta. Una comida muy paqueta, en un lugar muy paquete. Digo que es muy paquete porque lo hice yo pensando en que fuera disfrutado por todos los argentinos. Esperemos que a ese lugar puedan llegar también todos los argentinos. Es la cúpula del Correo. Para que yo soñaba que ese lugar la gente pudiera ir a comer, ir a ver, después de un espectáculo, uno de los tantos espectáculos del Centro Cultural Kirchner, pudiera ir a tomar una coca o lo que quisiera. Bueno, esperemos que se pueda dar, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Después vamos a discutir también sobre a dónde y cómo volver. Eso me parece que también. No sé, también pasa. Pero quería detenerme en el tema de que durante mucho tiempo se trabajó en el lenguaje y en la subjetividad de los argentinos, diciendo que nosotros, especialmente quien le tocaba ser presidenta de la Nación, había creado una brecha en Argentina. La brecha, la famosa brecha, la división de los argentinos. La brecha consistía básicamente en exponer los pensamientos, la idea, el proyecto de país en el que uno piensa, en el modelo de sociedad que uno quiere, una sociedad igualitaria, equitativa, solidaria, en donde no solamente nos ocupemos de lo que nos pasa o de nuestras cosas, sino también de los demás, y que, bueno, era expuesta por distintos compañeros y muchas veces vehementemente, y del otro lado se nos contestaba también vehementemente, y se puso en la cabeza de la sociedad y de muchos argentinos que la brecha era eso, que se pensara diferente, que se discutiera y se debatiera. Esto era la brecha. Vos no eras kirchnerista, eras antikirchnerista, no eras peronista, eras antiperonista. La brecha era esa. Era una brecha que se la metieron a mucha gente en la cabeza como que estaba malo discutir, que no tenía que haber conflicto, que estaba malo el debate y la discusión política, que, bueno, que teníamos que pensar todo lo mismo, cuando en realidad si uno se pone a pensar, una sociedad democrática, lo primero que tiene que tener para ser democrática es ser heterogénea. Porque si todos piensan lo mismo, no estamos en una sociedad democrática. Estamos en una sociedad totalitaria y subordinada al poder de turno. Si todos piensan igual y todos dicen lo mismo y no se admite la discusión y el debate serio y el derecho a opinar, creo que ningún argentino, piense como piense o esté en las antípodas de nuestro pensamiento, puede acusar a nuestro gobierno de haberle impedido manifestar sus ideas, sus pensamientos, aún en las formas más violentas verbalmente, injuriantes y agraviantes muchas veces, y nunca se le impidió a nadie. Con lo cual, esa era la brecha que venían a cerrar, y entonces iban a estar todos unidos y todos juntos. Yo creo que la brecha es lo que vimos hoy en la plaza. Yo creo que la brecha es cuando hay argentinos que no pueden comer y otros que tienen para hacer lo que se les cante, ¿viste?
Esa es la brecha. ¿Sabes por qué? Porque en la otra brecha, vos podés discutir, podés debatir, estás, pero en esta brecha, los que están del lado del hambre, del salario que no llega a fin de mes, del comercio que tuvo que cerrar porque se fundió, de la pyme que no sabe qué hacer ya para pagar el sueldo de los empleados y está a punto de cerrar o de echar a los trabajadores que tuvieron toda su vida, de los científicos que ya no pueden tener los sueldos que tenían o el sueldo que tenían no les rinde porque realmente tampoco llegan a fin de mes y tampoco ya pueden dedicarse full time como lo hacían antes a sus investigaciones. Me parece que esa es la verdadera brecha del país. La división a partir de que no se pueda acceder a los bienes, a los servicios, al derecho a ser feliz de los argentinos. Me parece que esa es la brecha y que se está planteando desde el propio gobierno cuando se plantean recortes salariales, tarifazos, no reapertura de paritarias, con lo cual me parece que deberíamos también comenzar a decir que la brecha es eso, la división entre los grupos de argentinos, está cada vez más reducidos, que pueden darse todos los gustos y hacer lo que se les antoje, y el resto de los argentinos, que tuvieron que vender el auto, que no pueden terminar de pagar la casa, que no van a poder tal vez llevar sus hijos a la universidad o terminar sus estudios, o que tuvieron que ir hoy a la Plaza de Mayo a buscar verdura. Esa es la verdadera brecha que existió en nuestro país y la que originó tantas divisiones y tanta violencia, y no en los últimos 30 o 40 años, en los 200 años de historia, que es nada más ni nada menos que cómo se distribuye el ingreso en un país. Se distribuye equitativamente, como hemos sostenido siempre, con el 50-50, o la parte del león se la llevan unos pocos y el resto la añata contra el vidrio. Esa brecha fue la que históricamente en la República Argentina provocó las divisiones más terribles y más profundas de los argentinos. Por eso, no dejemos más que el término brecha sea colocado en el lugar de la discusión y del debate político. Eso es debate, discusión política y hace a que una sociedad sea democrática. La brecha que divide a los argentinos entre pobres y ricos, entre los que no van a poder acceder a los bienes y entre los que tienen todo, esa es la brecha que a nosotros nos tiene que preocupar y es así. Es una brecha en la que tenemos que tener el compromiso militante de volver a cerrarla, como sucedió en los últimos 12 años de nuestro gobierno, en el cual trabajamos a full para que cada vez hubiera menos argentinos en situación de pobreza y de vulnerabilidad. Que obviamente no vamos a decir pobreza cero, porque primero porque no somos cínicos. No somos cínicos. Segundo, porque además tampoco nos gusta mentir. Y por sobre todas las cosas porque el ideal de pobreza cero es un ejercicio también precisamente como una suerte de cazabobos, ¿no? Entonces el ejercicio permanente de una sociedad debe ser la de combatir la pobreza y combatirla a partir de políticas públicas que realmente, bueno, permitan una distribución más equitativa del ingreso. Esa era la primera cosa que quería charlar con ustedes porque siento, y lo decía recién con los compañeros, que hubo una apropiación de determinada terminología que nosotros, desde lo que podemos denominar el campo nacional, popular y democrático, o el bloque nacional, o el movimiento nacional, pongámosle el nombre que más, o el Frente Nacional, pónganle en el nombre que más les guste, no supimos discutir, debatir, y de repente al que te planteaba eso le decías gorila y entonces de repente lo colocabas en el otro lado sin por ahí tener que estar exactamente en el otro lado por intereses, por pertenencia, por historia y por identidad. Por eso creo que estas discusiones entre nosotros, entre ustedes, todos delegados sindicales, cuadros políticos, es necesaria porque yo creo que, y lo planteé un poquito cuando vine al homenaje de Hugo Chávez, yo me voy a sacar este pañuelo porque no doy más del calor. Sí, no, ya estoy agobiada. Me voy a sacar, discúlpenme, el pañuelo. No que te va a agarrar, bueno,
no se prende. ¿Le va a llegar la factura después? ¿Sabés qué, no? Bueno. Pero, digo, encantada que me distraje, me pongo... En el tema de lo de Chávez, cuando vine el 28 al homenaje de su cumpleaños, planteé el tema de la creación por parte de estudios, no acá en el país, sino afuera, de una suerte de apropiación de la subjetividad de cada uno de los integrantes de una sociedad, del sujeto de una persona, para realmente, en un momento dado, que ese sujeto actúe en contra de sus propios intereses. Por eso creo que esta discusión, que puede parecer media entre militantes, media entre cuadros políticos, es necesaria que nos la demos para que la terminología, el sentido común que se quiere crear en una sociedad, sea discutido con inteligencia, no desde la agresión, sino desde la inteligencia, porque me parece que esto es clave. La otra cuestión, la que también hemos asistido en estos últimos 9 meses, con el tema de la pesada herencia, que es un tema también que quería abordarlo con ustedes. Leyendo el folleto que se le ofrece a los empresarios y gerentes que han venido a la Argentina en oportunidades de negocios y para hacer inversiones, se dice exactamente lo contrario al discurso cotidiano de los medios de comunicación. Allí cualquiera puede acceder, inclusive en la versión en castellano se suprimió una frase, una parte, dice por ejemplo que somos el país con mayor desarrollo humano. Gracias. Se nos dice que somos el país número 1 también en materia de educación. Gracias. Se nos dice además que somos el segundo país con mayor porcentaje de clase media de toda la región. Gracias. Y también se dice, estoy hablando de lo más relevante, ¿no? Se dice también que tenemos el coeficiente de Gini, ustedes saben, ese que mide la brecha entre igualdad y desigualdad, más bajo de la región. Gracias nuevamente. Ahora bien, se dice además que el país cuenta con una infraestructura muy importante, que somos el país donde mayor dominio del inglés hay, que contamos con recursos humanos, un término muy gerencial, ¿no? Recursos humanos muy importantes. Así que bueno, en realidad si uno lee lo que se le dice a los que están en estos momentos en el CCK, uno piensa, bueno, ¿a quién le están mintiendo? ¿A los extranjeros o a los argentinos? Me inclino por pensar que nos están mintiendo a nosotros como siempre.